Así nosotros vamos ya preparándonos y esto, pues nada, nosotros muy contentos, muy animados, muy ansiosos de ese tema que nos va a compartir el doctor. Veo que aquí ya estamos empezando, como dice el doctor, a tener quórum para poder empezar esta magnífica capacitación que vamos a tener hoy. Ya tenemos el doctor por aquí, muy bien, perfecto. Pues hoy día vamos a pasar de los mensajes, ya lo dejaremos para que luego que llegue Dorita los comparta con todos. Vemos que hay mucha gente, como siempre, de muchos países, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Ecuador, España, Barcelona, ¡buah! Puerto Viejo, pues qué emoción ver que tanta gente se da la oportunidad de poder tener estos talleres con el doctor, esa forma del doctor que tiene de compartir con nosotros. Lo que sí, antes que el doctor lo empiece a comentar, por favor, ayúdenos con las cámaras, abramos cámara para que él se sienta más a gusto, porque sabe que estar hablándole unas letras no es lo mismo que estar hablándole a personas que estén escuchando, que se vea que realmente están recibiendo esta capacitación, esta enseñanza que nos comparte el doctor siempre, ¿no? Pues tenía un poquito de inconveniente al abrir porque estoy solo haciendo todo, pero ya estamos aquí, estamos listos. Pues las palabras que a Doris siempre le gusta decir, pues, doctor, la sala toda suya. Muy buenas tardes, bendiciones, muy buenas noches también para ustedes en Europa. Bueno, bienvenidos a esta capacitación. Vamos a dialogar un poco acerca de un tema que muchos de nosotros desconocemos. Y es un tema pues que indudablemente es preocupante. Se trata de los alimentos transgénicos. ¿Qué quiere decir esto de alimentos transgénicos? Absolutamente todo en la naturaleza tiene un orden genético, tiene una cadena genética, bien sea un árbol, una planta, una fruta, un animalito, el ser humano, absolutamente todo en la naturaleza vibra bajo una resolución de ADN única y exclusivamente creada o para ese animalito o para esa fruta o para esa planta. Los estudios de los posibles cambios genéticos que se le podía hacer a las plantas no son nuevos. Son estudios que se vinieron a realizar en 1865. Miren la antigüedad. En 1865 se empezaron a ver las posibilidades de manipular genéticamente algunas plantas, algunos árboles, algunos animalitos. Y quien lideró este tipo de investigaciones en ese entonces fue un científico, Gregor Mendel, eh, ingeniero genético, pero que nunca tuvo nada que ver con la salud. Su especialidad era la ingeniería genética en los animales, en las frutas, en árboles, pero no tenía nada que ver con los estudios genéticos actuales cuando se descubrió el mapa genético para mejorar la salud de la persona, no tuvo nada que ver. ¿En qué consiste en qué consiste? Aquí dice que no se escucha. ¿No me están escuchando? La persona que dice que no escucha o que Así se escribe que no escucha bien. escucha, Ahora le explico revise su cómo puede escuchar. micrófono, revise revise su equipo, la persona que escribe que no está escuchando. Las alteraciones genéticas
ya enfocadas hacia los alimentos, se empezaron a hacer en 1974. Allí empezaron a hacer los primeros cambios y los primeros estudios en alimentación transgénica. Lo empezó a liderar un señor, Rudolf Hodgkin. Él empezó en 1974 a liderar esto. Pero resulta que en 1977 ya se hizo demasiado popular y ya se empezó masivamente a hacer una agresión contra las frutas, contra verduras, contra muchos cereales. En 1977, la que lideró esto fue la señora Mary Del Clinton. No tiene nada que ver con el expresidente Clinton. Y ella fue ya la que empezó a liderar con los patrocinios de los grandes empresarios de la alimentación, los grandes empresarios de la agricultura. ¿Qué es una estructura de ADN? Vamos a simular que aquí este papelito, no sé si ustedes alcanzan a ver bien que tiene unas líneas. Sí se ve bien que tiene unas líneas. Bueno, este papelito es una estructura o es una cadena genética. Pero resulta que a esa cadena genética se puede hacer lo siguiente, o es lo que están haciendo lo siguiente. Cortan un pedazo de esa cadena genética, la anulan, la reemplazan por otra que no tiene nada que ver con ella y queda añadida. Es una alteración que se le hace a la información genética. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué hacen eso? Eso se lo hacen a muchísimos elementos con con varios objetivos. Uno de ellos es que resista más la agresión del medio ambiente. Si hay sequía, que esa planta pueda sobrevivir. Si hay mucho sol, si hay mucha agua. También uno de los objetivos es que sea totalmente resistente a los gusanitos, que sea resistente a algunas bacterias, que sea resistente a muchas plagas. Entonces, ese cambio genético que se hizo a eso, hablemos por ejemplo de la soya, hablemos del maíz, que son de los grandes cambios y grandes consumidores en el mundo. Y el mayor consumidor de maíz transgénico, les tengo una noticia, es Europa. Europa es el mayor consumidor de maíz transgénico y de soya transgénica. Pero a esto se le ha hecho a muchos, se le ha hecho a las uvas, a los mangos, a unos tipos diferentes de aguacate. Ustedes ven unos aguacates grandísimos, preciosos, que se abren y eso es de lo más provocativo que hay. Eso le han hecho más de 6 alteraciones genéticas para que se vea así, para que se vea muy provocativo, muy grande, para que su tamaño sea. Usted ópticamente ve el aguacate y dice, wow, súper, súper aguacate. Pero son los cambios genéticos que se le ha hecho a la cadena, a la estructura del aguacate. No solamente la intención es esta, que ellos sean resistentes a las plagas, sino que cuando la persona consume eso de lo cual ha sido manipulado transgénicamente,
el cuerpo empieza a tener muchas alteraciones. Alteraciones que se ven reflejadas en alergias, alteraciones que se ven reflejadas en pérdida de memoria, en disminución de la visión, problemas respiratorios delicados como el asma, inflamaciones sistémicas, problemas en el sistema nervioso. Pero hay algo más delicado, que cuando la persona llega a tener algún virus o alguna bacteria, a la persona le da una infección, su cuerpo se está haciendo muy resistente a los antibióticos que anteriormente manejaban de manera fácil las infecciones. Este tipo de alteraciones, este tipo de cambios del ejemplo que les puse aquí con este papelito, ese tipo de cambios. Doctor, se quedó en silencio. Ahora, Ahí, ¿me escucha? sí, le escuchamos. Que la persona sea extremadamente resistente a muchos tratamientos antibióticos, a tal punto que en la actualidad, por ejemplo, lo que hace mucho tiempo era de gran beneficio para la humanidad, que era la penicilina, que salvó la vida de muchísimos soldados. En la actualidad la penicilina a muchísima gente no le sirve para absolutamente nada. Nada. Entonces se han visto con la creación de los alimentos transgénicos, se han visto indudablemente en la necesidad de hacer nuevas familias de antibióticos. Y uno de ellos es la gentamicina, un antibiótico de alto espectro, que muchos años nunca había la necesidad de llegar a crear antibióticos tan supremamente agresivos. Pero con el uso de los alimentos transgénicos, necesariamente se vieron en la obligación de crear un grupo de antibióticos demasiado agresivos, demasiado fuertes. Y es el caso de la nueva ola de antibióticos, los famosos llamados de alto espectro, que son muy fuertes. Son demasiado fuertes estos antibióticos. Pero a eso se le suma las alteraciones transgénicas que le hicieron al algodón. ¿Para qué? Los cultivos de algodón, desde que se les empezó a transformar la genética, ahora dan su cosecha mucho más rápido. Es algodón que para la industria de la agricultura refleja muchísimo dinero, porque abastecen a las grandes textileras que piden esta materia prima como es el algodón. Pero vinieron luego las investigaciones. ¿Qué pasa con el algodón que ha sido sacado de plantas transgénicas? Y aquí viene uno de los grandes secretos que se le ha ocultado a mucha gente. Las prendas de vestir que han sido creadas con algodón manipulado genéticamente o transgénicamente producen muchos problemas a la piel, muchas enfermedades a la piel. Entre ellos está la rosácea, están las alergias, está la psoriasis, muchos problemas que a los niños, desde que nace un bebé, se les está vistiendo con ropa, que la materia prima de esa ropa fue
alterada genéticamente, sin contar con daños supremamente fuertes y severos del sistema inmune de personas que portan constantemente ropa que ha sido derivada de plantaciones transgénicas. Aparte de eso, en el uso médico se puede perfectamente descubrir cuando un algodón viene de una planta normal, biológica, o de una planta transgénica. El algodón que se usa, que es de planta transgénica, viene prácticamente como con una capa impermeable. Al ponerlo o al humedecerlo con agua, produce una capa impermeable el algodón transgénico. Ahora imagínense ustedes las prendas de vestir con ese tipo de algodones transgénicos. A eso se le suma los grandes daños que han habido en las hormonas, problemas demasiado graves como la fertilidad masculina y la fertilidad femenina por el uso de maíz transgénico, aceite de maíz transgénico, jarabe de maíz transgénico, que ha venido causando grandes problemas inflamatorios y grandes problemas al sistema hormonal, entre ellos uno muy grave que es la fertilidad. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo a nosotros nos dicen el daño tan grande que tiene un sistema de alimentación transgénica, una fruta transgénica? ¿Cuándo se nos dice esa información? ¿Cuándo a ustedes les han dicho, y me imagino que en Europa, así como aquí en Sudamérica, se consumen las famosas frutas sin pepa? Confírmenme ustedes si en Europa también tienen las famosas frutas sin pepa. ¿Sí las hay o no las hay? Sí, las hay, son las más vendidas y las más buscadas. Sí, doctor, confirmadísimo. Naranjas sin pepa, limas sin pepa, limones sin pepa, mandarinas sin pepa, uvas sin pepa. Y entonces la persona dice, wow, mejor yo compro esta fruta sin pepa, porque es que qué fastidioso si me como las uvas, estar sacando y sacando las pepitas. Pero no nos damos cuenta que lo único que le estamos haciendo es una alteración muy alta al sistema hormonal. Y que aquí viene uno de los grandes negocios de la industria farmacológica, que son los dueños de las semillas transgénicas. Si usted es un agricultor y usted compra uvas sin pepa, usted puede sembrar esas uvas en su finca, en su hacienda, en su terreno de agricultura. Usted no puede. Necesariamente tiene que comprar a los productores de semillas transgénicas para que usted pueda sembrar los cultivos de determinada fruta de semilla transgénica. Entonces es un negocio redondo porque el mismo patrocinador de cambios transgénicos en los alimentos es el mismo que vende las semillas a la población agrícola, pero es el mismo que tiene las mayores acciones de la industria farmacológica, entre ellos la fabricación de antibióticos de alto espectro. Imagínense en cómo están jugando con la salud de los seres humanos. O sea, esto es una ruleta. Esto es una ruleta de mucho peligro. Por un lado, sacamos alimentos resistentes, y alimentos que se desarrollen más rápido que su proceso biológico.
pero a su vez les estamos haciendo mucho daño a su cuerpo, pero a su vez, como ya les dañamos las hormonas, entonces les empezamos a dar hormonas sintéticas que saca la industria farmacológica. Si estamos entendiendo la mafia tan tremenda, porque la palabra es mafia, estamos entendiendo el daño tan grande que se le está haciendo a la humanidad, pero ahí no acaba todo. ¿Qué alteraciones transgénicas se les está haciendo a los camarones? A los peces que se cultivan en piscinas, a las vacas, a las gallinas. ¿Qué tipo de alteraciones transgénicas para su crecimiento? Para el ciclo de fabricación de los huevos dentro de su cuerpo. Si nosotros nos ponemos a analizar, el tema transgénico tiene que ver con la alimentación cotidiana. ¿Cómo están jugando con el sistema inmunológico de la humanidad? ¿Cómo están jugando con el sistema hormonal? Con todo lo que es la salud de las personas, ¿cómo se está jugando? Por eso es totalmente admirable, respetable, las funciones que ha venido haciendo Jorge Vergara a nivel mundial desde hace mucho tiempo y que heredó luego a su familia y pues a todos ustedes, a todos nosotros, que es el poder fabricar multivitamínicos de origen, cuyo origen son cultivos biológicos, cultivos orgánicos, donde no se permite ningún tipo de manipulación transgénica. Y por eso es que todo el material que se utiliza, todo el material en agricultura que se utiliza para ensamblar los nutrientes, ingresa primero a bodega de cuarentena. Cuando se certifica que toda la materia prima está libre de cualquier tipo de agresión transgénica, de herbicidas, de pesticidas y de plaguicidas, ahí es cuando se da la orden de liberación para que ingrese la materia prima a la planta y pueda ser procesado y convertido en los alimentos que ustedes tienen ahí en cada país. Esa herramienta prima tan necesaria para el fortalecimiento del cuerpo, para el fortalecimiento de los órganos. Pero que este tipo de información para los mismos dirigentes o empresarios, por ejemplo, hablando directamente de OmniLife, este tipo de información es altamente perseguido. Y entonces no pueden hacer programas y no pueden sacar a luz pública lo que yo en este momento les estoy diciendo a ustedes. Con este tipo de información tan supremamente clasificada, ustedes ya se imaginarán que es un alto riesgo para cualquier persona que le abra los ojos a los demás. Es un alto riesgo. Porque hay un gran negocio alrededor del maíz, de la soya, del azúcar, de muchas frutas y una agresión increíble en algo que se consume en todos los países, que es el arroz. Tremenda agresión transgénica donde ya han pasado 9 generaciones de agresión transgénica al arroz y que ya se conocen con diferentes nombres cada parte o cada familia genérica del arroz, donde ese arroz no es el mismo que comían nuestros padres, no es el mismo arroz de nuestros abuelos. Pero aquí viene otro cambio más agresivo. Los cambios transgénicos que le hicieron al trigo. Y cómo
algo que hace muchos años no representaba riesgo de enfermedad alguna, en la actualidad es el causante de más de 40% de enfermedades en el ser humano. Y me refiero al gluten, proteína exageradamente agresiva contra el intestino del ser humano desde que se empezaron a hacer los cambios genéticos al trigo. Y en la actualidad, incluso se ha llegado a perseguir a distribuidores de trigo, que su trigo no es transgénico y que no han dejado ningún tipo de agresividad transgénica en nada de lo que se le pone a sus cultivos de trigo. Y han sido perseguidos, se les ha llegado a atentar contra su vida, contra las vidas de estas personas, por no entrar en ese ciclo vicioso de la agresión transgénica al trigo. ¿Y por qué al trigo? Porque es que las armas principales, ¿en dónde están? ¿Cuáles son las armas principales para acabar con la salud, para disminuir la salud del ser humano? ¿Cuáles son las armas más fuertes? El arroz y el trigo. ¿O acaso ustedes no comen pan? ¿Acaso ustedes no comen arroz? El solo hecho de estar comiendo el arroz, comiendo cualquier derivado de trigo. Ah, que yo consumo arroz integral, nada, eso es igual. Que consumo harinas integrales, eso es igual. Esas agresiones que se le viene haciendo al trigo, donde aumenta tremendamente el gluten, que cuando entra al cuerpo empieza a hacer perforaciones intestinales, es para tener más gente semana a semana en los centros médicos, en las clínicas, en los hospitales, y más trabajo para los médicos dándole las famosas recetas químicas con inhibidores de protones, con el famoso metronidazol, con una cantidad de elementos basura que no reconstruyen la flora intestinal como lo hacen los probióticos, sino que mantienen al paciente simplemente sin dolor. Ya hay una perforación gástrica, entonces démosle metronidazol, le vamos a calmar un poco la molestia de la perforación gástrica, pero no se solucionó en lo más mínimo. Y entonces le damos omeprazol. Y entonces empezamos a darle inhibidores de bombas de protones. Y luego otra cosa, y luego otra, y otra, y otra. Y esa persona se convierte en un adicto a los medicamentos y su vida depende de los medicamentos. Cuando quienes hicieron esa agresión, quienes le dañaron su salud, la misma industria, los mismos empresarios, las mismas 8 familias que vienen manejando el destino de la humanidad desde hace mucho tiempo. Por eso la alimentación transgénica nosotros tenemos que evitarla al máximo. Cada vez que le ofrezcan esas frutas que no se dañan, esas frutas que son siliconadas, que usted las puede tener durante semanas y no se dañan, húyale a esas frutas. Esos vegetales que usted compra y que son siliconados y que no se dañan, que duran mucho, húyale a esos vegetales. Las frutas que no tienen pepa, húyale a eso. A los animales que han sido manipulados, la industria avícola nos lo demuestra, como las gallinitas, los pollitos, de 28 días a 35 días ya los tienen listos en el comercio de carnes. Cuando si usted tiene en su casa o en el patio de su casa una finquita, tiene sus animalitos, ellos demoran 10 meses en crecer. Pero los cambios genéticos que se le hacen a la industria avícola
Ese es el pollo que usted se come. Ese es el pollo que le da a sus hijos. Es el pollo que comen sus nietos. Ese pollo que está haciendo alteraciones genéticas muy fuertes con la parte sexual masculina y femenina. Esos cambios transgénicos son los que han demostrado que son la causa principal, la causa número uno de homosexualismo en el estudio que se hizo en Estados Unidos para los niños. El homosexualismo debido a los cambios genéticos hormonales del pollo. Entonces los hombres, entre más comen pollo, más están dañando sus hormonas masculinas, más se están llenando de hormona femenina. Ahí es donde de un momento a otro ya el joven se empieza a poner areticos y se empieza a poner ropa de mujer y a maquillarse y a sentir la famosa libertad de género y la famosa expresión de género. No, el que nace caballo muere caballo, no es que nació caballo y a mitad de vida el caballo quiere creerse que es perro o que es un gato. No, toda la vida va a ser caballo. Y esta cuestión de la libertad de género, cómo le ha venido maltratando la psicología también a la juventud. Es que yo nací mujer, pero es que soy un hombre y estoy encerrado en un cuerpo de mujer. Mentira, eso es carreta. Daños psicológicos, daños psiquiátricos y daños hormonales producidos por lo que se come, por lo que le damos a nuestros hijos. ¿Cuántas entrevistas se han escuchado? Ay, es que yo desde que nací yo no me identificaba con mi género, yo veía mis órganos sexuales, pero yo no me identifica. Eso es carreta, eso es una manipulación transgénica de lo que la persona se ha comido. Y entonces le daña su cerebro, le daña su psiquis. Hombre es hombre, nació hombre y muere hombre. Mujer es mujer, nació mujercita y muere siendo mujercita. No solamente la agresión a la humanidad viene con alimentación transgénica, sino con dirigentes que apoyan este tipo de atrocidades en la sociedad. ¿Cuándo en la época de nuestros abuelos se veía eso? El nieto que de pronto le contestaba medio afeminado a su abuelito, vaya a ver cuántos garrotazos le partían en la espalda. Actualmente toca lo que los niños digan, lo que los niños decían, sí, porque es que se les daña su psicología. Entonces, eso ha sido también parte de una enfermedad en la sociedad que no solamente se le debe a la agresión transgénica, sino también a lo permisivos que hemos sido en la actualidad con esos famosos cambios. Como muchos gobiernos han venido apoyando esos cambios de género, que tienen mucho que ver con alimentación transgénica, sí, pero también con un comportamiento de la sociedad. Es realmente tema muy delicado de dialogar. Es un tema supremamente delicado y yo sé que muchos de ustedes ya conocían acerca de lo del pollo. Acerca de la carne de res también se han venido haciendo agresiones transgénicas. Con el tamaño de los huevos, cuando usted va al supermercado a comprar huevos, también viene afectándose mucho la parte transgénica. Por eso siempre he dicho que compren huevos pequeños, no los huevos grandes, sino huevo pequeño o huevo mediano. Ahí no hay alteración transgénica. Usted compra huevos grandes, es una alteración transgénica supremamente peligrosa. Lo mismo se está haciendo enormemente con cantidad de alimentos que consumimos enlatados y que consumimos empaquetados. ¿Cuántos cambios transgénicos a carnes que se utilizan para hacer embutidos? Salchichas, salame, salchichones, todo lo que también se le da a nuestros niños.
¿Cuántos cambios transgénicos vienen en eso? Aparte de las sustancias, lógico, las sustancias tóxicas y cancerígenas que llevan los embutidos, como también lo tengo en otro video. Ese video duró creo que 6 minutos, un poquito más de 6 minutos, donde se hablaba de todo el proceso de los embutidos y nombraba los químicos que se utilizan en los embutidos. ¿Y por qué razón los embutidos en las plazas de mercado los pueden tener colgados, exhibiéndose y no se dañan? Pero ¿qué le pasa a la flora intestinal? ¿Qué le pasa a la probiota intestinal cuando se come esos embutidos? Destrucción de probiota intestinal. Destrucción. Y se da auge para muchas enfermedades autoinmunes. Ay, es que a mí me dio artritis porque mi tatarabuelo también tenía artritis. Mentira. Se hizo destrucción de su probiota y el resultado de la destrucción fue un problema autoinmune, que también tuvo que ver el gluten, que también tuvo que ver el arroz. ¿O ustedes creen que en la actualidad el arroz es totalmente natural? Usted guarde arroz, han dicho que uno tiene que guardar siempre, ir guardando, pero usted guarde arroz y a ese arroz póngale un poquito de agua y guárdelo. Y se va a dar cuenta solamente en 10 días que ha pasado con ese arroz. Está lleno de gusanos. Todos los microorganismos que se le metieron a ese arroz en el cambio transgénico, que se convierten en gusanos, eso es lo que nos comemos. Entonces la persona se pregunta, ay, ¿por qué me habrán detectado tantos parásitos? Ah, me hicieron un examen, hay una prueba de laboratorio que se llama reacción de Vidal. Ay, me hicieron una reacción de Vidal y salió toda positiva y tengo un montón de animales, tengo un zoológico de bichos. Pero por Dios, esos bichos vienen en gran parte de la alimentación transgénica que le aplican algunas bacterias, que le aplican muchos animales a esos alimentos transgénicos. Entonces, el tema es delicado, sí. El tema es preocupante, sí. No cualquiera le va a dar este tipo de información. Y de ustedes depende que esta información se pueda enseñar a más personas, que se puedan, la gente que se pueda cuidar más su genética, su sistema inmunológico, en el no consumir ningún tipo de comida transgénica. Uno de los datos supremamente preocupantes es la bacteria que le introducen al maíz y que los principales consumidores de ese maíz es Europa. La famosa bacteria Bacillus, así se escribe, Bacillus y con doble L, para el que lo quiera escribir. La bacteria Bacillus thuringiensis. La Bacillus thuringiensis, esa es la bacteria que se le pone al maíz. Y no importa la presentación del maíz, que usted va a hacer palomitas de maíz, canguil, maíz pira, como se le llama en diferentes países, que quiere hacer el choclo, las arepas con el choclo, que quiere hacer el peto, que quiere hacer, aquí en Guayaquil utilizan uno que se llama morocho. Sin importar el tipo de presentación del maíz, que el maíz se le hizo la transmutación genética con esa bacteria. Imagínense ustedes cuándo en la vida esta información se la dan. Cuando una persona estudia nutrición, ¿ustedes creen que a los nutricionistas les abren los ojos diciéndole esto? En lo más mínimo.
Y si los nutricionistas lo saben, tienen que callarlo, porque sabe que en las grandes industrias farmacéuticas son las que patrocinan porcentaje de sus carreras y materias también. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que el Bacillus thuringiensis es el principal culpable de un sinnúmero enorme de enfermedades, entre ellas la diabetes? Que la enfermedad de intestino celíaco se le debe al trigo y al maíz. Y que otra de las grandes agresiones que se le hizo a la alimentación transgénica y que es altamente nocivo especialmente para los caballeros, es la famosa cerveza, que tiene dos agresores, que tiene dos agresores transgénicos, la cerveza. No importa la marca de la cerveza, tiene dos grandes agresores transgénicos. Que lógico que hace un autoataque inmunológico, sí, pero es que también afecta a flora intestinal y también afecta el intestino, causando el síndrome de intestino permeable. Difícilmente se hace una cerveza con elementos que no han sido manipulados transgénicamente. A menos que usted consiga una semilla natural, la semilla biológica, usted mismo sabe que no tiene ningún tipo de agresión y que va a ser una cerveza que no le va a dañar su salud. Pero los hombres se sientan a ver el partido de fútbol tomándose una cerveza y no se imaginan el daño que le están haciendo a sus testículos, a sus hormonas, a su flora intestinal, a los problemas autoinmunes que van a venir a su cuerpo. Y entonces confundimos el paso de los años con este tipo de enfermedades. Ah, es que eso es normal porque ya estoy llegando a los 50. Ah, es que eso es normal porque yo ya pasé de los 55. Mentira. Es toda la agresión transgénica que nosotros estamos pagando ese precio demasiado costoso. Por eso usted lo mejor que puede hacer, consuma agua o consuma agua con multivitamínico, no le está haciendo agresión a su cuerpo. Cuando compre aguacates, compre esos aguacates criollos, ese aguacate campesino, cholito, pequeño, que se negrea rápido, ese que no tiene manipulación transgénica. No consuma maíz en lo más mínimo porque eleva enormemente el pico de insulina. No consuma la harina o no consuma el pan convencional. Es cuidar nuestra salud al máximo y enseñarle a nuestros clientes y enseñarle a nuestros amigos, a nuestros afiliados, a nuestros socios, enseñarle cositas, truquitos y consejitos para que se cuide, para que abra los ojos, para que mire cómo están atentando contra la salud del ser humano. Nunca olviden que los grandes empresarios de la alimentación son los mismos empresarios de la industria farmacéutica y que los mismos que crearon la pirámide de la alimentación son los mismos que crearon o los accionistas de la industria farmacéutica. Así es que estos datos que yo les he dado son altamente valiosos. Yo les pido el favor indudablemente que en sus apuntes tengan muy presente lo que hemos estado dialogando, los grandes peligros que tiene una alimentación transgénica, cómo puede llegar a agredir tremendamente cualquier tipo de alimento que tenga harina, que tenga maíz, cómo puede agredir tremendamente el cuerpo una cerveza, una cantidad de cosas que a nosotros nos han ocultado y que simplemente la sociedad
Y los medios de comunicación nos han metido eso en la cabeza, que nosotros la pasamos muy bien con una cerveza, o que en mi país comemos siempre arepa, entonces voy a comer arepa y no la puedo dejar, o siempre estamos acostumbrados al pan. Y entonces a mí me dicen, doctor, a mí quíteme lo que sea menos el pan. Cuando yo tengo pacientes que me dicen, doctor, a mí quíteme lo que sea menos el arroz. Yo no les miento, les devuelvo el dinero de la consulta. Tome, está hablando con el médico equivocado, aquí no podemos hacer nada y yo no me comprometo. Porque ¿cómo voy a tratar yo un paciente diabético donde le recomiendo los nutrientes y también le recomiendo su método de alimentación? Ay, doctorcito, a mí quíteme lo que sea menos el arroz. No estamos haciendo nada. ¿Para qué va a gastar dinero en una consulta? ¿Para qué va a gastar dinero en producto si no está dispuesto a dejar lo que le enfermó? La comida que le enfermó, si no está dispuesto a dejarla, no estamos en nada. La persona simplemente no ha tomado conciencia. Si usted no está dispuesto a dejar las cosas que le han enfermado, no ha tomado conciencia. Tendrá que nacer de nuevo. Es una parábola. Tendrá que nacer de nuevo. Eso habrán muchos que lo entienden desde el punto de vista espiritual. Pero nosotros debemos de poner de nuestra parte para que este tipo de información nosotros le comuniquemos a las personas. Porque olvídese que esto se va a permitir alguna vez en un noticiero. A mí me hacen entrevistas en los noticieros, ustedes en mis redes han visto los programas de televisión en los que he estado y en los que me invitan. Pero ustedes creen que esto yo lo puedo hablar en un programa de televisión. Cuando es el Día Internacional de la lucha contra el cáncer, me hacen las entrevistas, me llaman 2, 3 canales, me hacen las entrevistas. En algunos programas han tenido que recortar mis entrevistas porque atentan contra el sistema convencional. Si solamente en mis redes subo video, no me he dado cuenta si el video de cáncer de mama lo borrarían o todavía está, pero aprovechen los videos. Si muchas veces en mis redes borran los videos, ¿cuánto más imagínense un noticiero, una cadena a nivel nacional? Tienen que restringir muchas cosas, porque ustedes, según la sociedad de consumo, ustedes tienen que escuchar solamente lo que les conviene. Ustedes tienen que aprender solamente lo que les conviene a las grandes mafias que manejan el sistema, las familias que manejan la industria farmacológica. ¿Ustedes creen que el señor Pfizer en el siglo pasado era médico? ¿El señor John Pfizer era médico? No, no. Él estaba dedicado a industria petrolera. Pero cuando supo que desde el petróleo que manejaba se podían hacer medicamentos, dijo, esta es, y empecemos a hacer medicamentos con fibra de petróleo. Y de los laboratorios más prestigiosos, más prestigiosos, más millonarios y multimillonarios del mundo, a la actualidad, ¿quién es? Laboratorio Pfizer, que tiene más dinero que Bayer y que indudablemente tiene sus sedes principales en Alemania. Pero esta mafia tan grande como Pfizer, en tantos años desde que empezó el siglo pasado a producir Pfizer, yo les hago una pregunta y a todos los médicos que también me escuchen, dígame el nombre de un solo medicamento, uno, que haya hecho Pfizer que cure algo, que elimine algo. No lo hay. Que el laboratorio Bayer haya fabricado un medicamento que cure algo. Dígame en el nombre de alguno solo. No existe. Por eso nosotros tenemos que buscar la información de fuentes, pues como lo que yo les estoy hablando, y poderla reproducir esa información. Porque ustedes creen que esta capacitación yo la doy cada 15 días o que yo la voy a dar cada 2 meses, a diferencia de la que estoy dando de
de los 8 o 9 problemas principales de la obesidad, que por lo que viene el reto 90, pues las he estado replicando en algunos CEDIs. Son capacitaciones que toca estar repitiendo, pero ustedes creen que esta que les acabo de dar, yo la repito cada 2 o 3 meses o 4 meses. Imagínense. Así es que los apuntes que usted tomó hoy le van a servir enormemente. Es un gran material. Fueron pocos los minutos los que estuvimos conectados, pero son minutos que nos ayudan a abrir los ojos. Por Dios, a sus niños no les den embutidos, para nada, para nada. No, es que estas salchichas son excelentes, muy ricas y a mi hijo le encanta. No, es que no le dé a sus hijos embutidos. No le dé maíz, no le dé arroz. No utilice aceites vegetales. Ya es momento de tomar conciencia, porque el mantener una enfermedad después de los 60 años, después de los 55 años, va a salir exageradamente costoso. No importa que usted tenga 10 hijos y que sus 10 hijos tienen mucho dinero y sus 10 hijos van a responder por usted. O usted tiene una esposa o un esposo multimillonario y va a responder por sus gastos médicos, gastos clínicos. Ese no es el meollo del asunto. Si nosotros no tomamos conciencia y hacemos estos cambios radicales, ¿qué va a hacer después de unos años si no tomamos medidas al respecto? Bueno, chicos, espero que haya sido constructiva y edificante esta capacitación. Nunca jamás la idea es a ustedes meterles miedo, terror, pero sí abrir los ojos. Y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado en varias ocasiones que he sobrevivido a la muerte, gracias a Dios, en 7 ocasiones. Por algo ha de ser. Yo en muchas ocasiones, hoy por ejemplo, desde temprano estaba estudiando unos temas supremamente interesantes a nivel de hígado y de riñones. Hoy logré alimentar mi cerebro con una información, pero maravillosa, maravillosa. Yo pienso que casi hasta el mediodía estuve leyendo y viendo documentales, porque yo saco el material que más pueda sacar para poderle enseñar a la gente de una manera muy práctica. De todo lo que yo estuve aprendiendo hoy, saqué material yo creo que por lo menos para unas 5 capacitaciones a futuro. Entonces yo le doy gracias a Dios por los días de más, por los años de más que me ha dado, desde el día que cumplí 20 años de edad, que fue mi primera oportunidad de haberme salvado de las garras de la muerte. Le doy yo gracias a Dios por eso. Y en la medida que yo esté, pues continuaré dando capacitaciones de salud, dando informaciones acerca de metabolismo, acerca del sistema inmunológico, acerca de todos los consejos y truquitos para que mejoremos la calidad de vida y que ustedes a la vez lo compartan con más personas. El objetivo siempre tiene que ser eso. Ustedes no se pueden quedar con la información. Así como en mis videos, así como cuando enseñé el video, hice el video de sinusitis y rinitis y les dije, yo voy a hacer todo el proceso y se lo voy a explicar, pero con la única condición que ustedes también lo hagan y lo enseñen a más personas. Y es uno de los videos que más visualizaciones tiene. Ustedes lo han visto en mis redes. Es un video que asombrosamente ha tenido, pero miles y miles de reproducciones. Entonces, lo que yo les pueda compartir, siempre para mí será un gusto. Hoy no vamos a hacer preguntas, solamente si hay alguna pregunta que sea, pero supremamente importantísima, que usted y su patrocinador no la pueden contestar, ahí me la puede escribir a mi celular. A mi celular no me esté enviando copias de los exámenes. Doctor, tengo una pregunta, ¿qué le doy a mi abuelita? Es que salió de la clínica y aquí le mando los exámenes y me manda 24 hojas de exámenes.
Eso no es una pregunta. No me manden exámenes de absolutamente nada. Nada. Si usted tiene una pregunta que sea corta, precisa, concisa. Eh, ¿Qué más resta? Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas bendiciones. Estimada Dori, ya llegó, ya está por ahí. Aquí estoy, doctor, aquí estoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su valioso tiempo, por sus conocimientos, por su apoyo, por estar siempre aquí y dándonos toda esta valiosa información. Mire, dicen que hay días muy, muy emocionantes en la vida de una persona. Hoy ha sido uno de ellos. Bueno, ya el tiempo lo dirá. Pero yo tenía que estar aquí y siempre uno tiene que ahí que repartirse, ¿no? Pero aquí tenía que estar, doctor, para darle las gracias siempre porque siento que este es mi lugar, mi sitio para compartir con todos ustedes. Y doctor, siempre, siempre darle las gracias por su apoyo, por su apoyo. La verdad que una excelente información. Quien no tomó apuntes se lo ha perdido. Muchísimas gracias a todas las personas que desde Facebook también ponen sus mensajes de agradecimiento a usted, doctor. Y lo que dice, las preguntas, las personas que tenían alguna pregunta, pues miren, por aquí tenemos, tenemos alguna pregunta, pero yo sé que su tiempo es valioso, doctor. Y eso, no, Vamos, compartiremos ahora los contactos del doctor para que le hagan la pregunta por el WhatsApp y él se las contestará cuando tenga tiempo. ¿Sí? Lo vamos a compartir ahora. claro, claro que sí, doctor. Aquí tenemos primero las redes sociales del doctor, donde hay muchísimo material muy interesante que nosotros con José Luis les recomendamos que tomen apuntes, que vayan. Ahí hay una información tan, tan valiosa que no la podemos perder. Multipliquemos todo esto. De verdad que, doctor, estar aquí y darnos todos esos maravillosos conocimientos, pues la verdad que se agradece. También está el número de contacto del doctor y como él dice, preguntas cortas, por favor, que ya estando aquí dándonos su tiempo, pues la verdad que nosotros Lo lo agradecemos. agradecemos muchísimo, doctor. Pues y como siempre, aquí tenemos al doctor los días jueves, pues hasta el próximo día jueves, doctor, siempre puntuales. Así es, así es. Bueno, y a ustedes, pues muchas gracias por estar abiertos también para que la gente tome conciencia. Muchas gracias porque están abiertos ustedes también para que mediante este Zoom se estén capacitando personas de todos los países. Todo lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y deseándoles a todos pues grandes bendiciones. Nos veremos la próxima semana. Eh, tengo que hacer Dios mediante otro viaje, pero vamos a procurar hacerlo con el mismo horario. Esté en donde esté, por un tiempo voy a estar viajando, yendo y viniendo, pero aquí estaremos, procuraremos siempre estar conectados con ustedes.